Un supuesto oficial de seguridad lanzó a una bebé de semanas al lago frente a sus padres, en pleno corazón de una comunidad segura. Decía actuar en nombre de la JOA, pero ocultaba un pasado inquietante que el comité había preferido silenciar para evitar escándalos. Lo que no esperaban es que el padre era Michael Carter, un exeal dispuesto a exponerlo todo, cueste lo que cueste. Pero solo escuchen cómo esta historia terminó en una confrontación que cambió el vecindario para siempre. Y por qué, esta vez, la justicia sí tuvo nombre propio. Willow Creek era de esos lugares que parecían sacados de un catálogo de bienes raíces, una comunidad querada en los suburbios de Texas, diseñada para parecer perfecta. Las casas de 2 pisos con techos brillantes, jardines bien podados, cercas blancas impecables. En cada porche había una maceta, una mecedora o una bandera. Las calles tenían nombres como Sunrise Path o Golden Leaf Drive, y los vecinos se saludaban con una sonrisa, aunque no supieran realmente quién vivía a 2 casas de distancia. Un domingo cualquiera, el sol caía suave sobre el pavimento, ni una nube en el cielo, el viento apenas movía las hojas de los robles. El lago artificial que daba nombre al barrio, Lago de la Paz, como lo llamaban los residentes, reflejaba el cielo con una perfección inquietante, como si la superficie del agua hubiera sido congelada en el tiempo. En el porche del número 614, Michael Carter observaba ese lago en silencio. Tenía una taza de café en la mano, pero no lo bebía. Su mirada estaba fija, no en el paisaje, sino más allá, como si estuviera escaneando el horizonte en busca de algo invisible. A su lado, su esposa Emily sostenía con ternura a la pequeña Ava, su hija recién nacida. Tenía apenas semanas de vida, pero ya se había convertido en el centro del universo de Michael. «Está tan tranquila», dijo Emily con una sonrisa suave, colocando a Ava en su cuna portátil junto a la mecedora. «Me cuesta creer que podamos vivir algo así de sereno». Michael no respondió de inmediato. Asintió como por reflejo, pero su mente no estaba del todo allí. Su cuerpo sí, sus ojos también, pero dentro de él, algo seguía tenso, como un resorte que nunca se había soltado del todo. Años atrás, había sido parte de los Navy SEAL, el cuerpo más entrenado y silencioso de las Fuerzas Armadas. Había vivido en zonas donde cada sombra podía esconder una amenaza. Había aprendido a leer el silencio, no como una bendición, sino como una advertencia. Y aunque la guerra había quedado atrás, la guerra dentro de él no se había ido. Willow Creek era su refugio, pero no su paz. Emily lo sabía, notaba esos pequeños gestos que otros pasaban por alto, como Michael revisaba 2 veces si la puerta estaba cerrada, cómo se tensaban sus hombros cuando escuchaba una sirena lejana, cómo estudiaba cada auto que pasaba lento por la calle. Ava dormía plácidamente, ni un sobresalto, ni una mueca. Su respiración era un ritmo suave, casi musical. Michael se inclinó un poco hacia ella. Con un dedo le tocó la mano diminuta, y por solo un segundo creo que tal vez, después de todo, sí podría quedarse en ese mundo, pero algo en el ambiente empezaba a cambiar. Un auto oscuro pasó por la calle principal más lento de lo normal. Michael lo siguió con la mirada. No era de los que solían circular por allí. Ventanas polarizadas, sin placas visibles, cristales tan oscuros que no se distinguía al conductor. Emily apenas lo notó. «Repartidor», dijo distraída, arreglando la manta de Ava. Michael no dijo nada, solo observó. Grabó la silueta, la marca, el movimiento del vehículo. Era un hábito que no podía dejar. No era paranoia, era memoria entrenada. El auto siguió de largo, pero Michael ya lo había clasificado. No era parte del vecindario. Emily se levantó para entrar a preparar algo de almorzar. Ava seguía dormida. Michael se quedó solo en el porche, con la taza de café aún caliente en las manos, aunque él no la había probado ni una sola vez. No era que esperara que algo malo ocurriera. Era que había vivido lo suficiente como para saber que, cuando todo parece perfecto, es porque algo se está preparando para romperlo. Y ese día, el Lago de la Paz iba a ser testigo de todo lo contrario. Era cerca del mediodía. El sol ya estaba alto, y el calor comenzaba a hacer vibrar el aire sobre el asfalto. Las calles de Willow Creek seguían tranquilas, demasiado tranquilas. Michael estaba en el porche, revisando con su navaja militar una pequeña pieza de madera para la cuna de Ava. Un día normal, o al menos eso parecía, hasta que lo vio venir. Un hombre de complexión mediana caminaba desde la esquina con paso firme. Llevaba un uniforme azul oscuro con parches amarillos en los brazos. En el pecho, una placa de plástico que decía
Hua Patrol y una insignia metálica que imitaba las de la policía. También llevaba gafas de sol oscuras y una radio colgando del hombro. Miguel se incorporó lentamente. Algo no cuadraba. El tipo se detuvo al pie de las escaleras del porche sin saludar, sin rodeos. Habló con voz firme, demasiado firme para alguien que venía en nombre de una asociación de vecinos. Soy el oficial Brooks, de la HOA. Han violado las normas de convivencia. Necesito acceso a su patio trasero. Emily, que acababa de salir con Ava en brazos, lo miró sorprendida. Perdón, dijo. No hemos hecho nada fuera de lo normal. ¿De qué habla? Brooks no respondió directamente. Se limitó a ajustar sus gafas y repetir. La inspección es obligatoria. Ya se registró una denuncia por parte de un residente. Michael bajó un escalón. ¿Qué tipo de denuncia? No puedo revelar los detalles, pero podría ser por objetos no autorizados en el exterior, por uso inadecuado del espacio común, por alteraciones visuales al paisaje urbano. Enumero mecánicamente, como si leyera un guión. Eso no tiene ningún sentido, interrumpió Emily. Solo tenemos una silla de bebé, 2 macetas y una manta colgando para sombra. Todo está permitido. El hombre giró el rostro hacia ella. Por primera vez, su tono cambió, más bajo, más personal. Esto no es solo por ustedes, señora Carter. Hizo una leve pausa, y luego inclinó ligeramente la cabeza en dirección a la pequeña Ava, dormida en sus brazos. Es por ella. Michael sintió un escalofrío seco correrle por la nuca. Su mandíbula se tensó. La taza en su mano tembló apenas 1 milímetro. Emily apretó a Ava contra su pecho, confundida. ¿Cómo fue por ella? Preguntó retrocediendo un paso instintivamente. Brooks no respondió de inmediato. Miró a Michael directamente con una expresión difícil de leer, ni agresiva ni amable, vacía. Hay ciertos elementos que no encajan con la visión de este vecindario. Lo que estamos tratando de proteger aquí es un estilo de vida. Y hay cosas que, si no se controlan a tiempo, pueden alterar ese equilibrio. Emily se quedó sin palabras. El silencio entre los tres se volvió denso, como si el aire se hubiera espesado de golpe. Michael ya no dudaba. No era un procedimiento oficial, ni tampoco una visita rutinaria. Esto era una amenaza, velada, calculada, personal. Marquese, dijo finalmente, con voz baja, casi susurrante. Brooks levantó una silla. Como dije, Michael bajó un escalón más, situándose directamente entre el intruso y su familia. Su postura era relajada, pero su mirada, no. Este es mi terreno. Usted no tiene orden judicial. No tiene autorización de entrada. No tiene ni siquiera pruebas de una denuncia legítima. Marquese. Ahora. Hubo un segundo de tensión. Brooks no se movió. Solo ladeó la cabeza con una sonrisa muy leve. Una que no legaba a los ojos. Usted no entiende lo que pasa aquí, señor Carter, pero va a entender. Y pronto. Entonces se dio la vuelta. Caminó lentamente por el mismo sendero por el que había legado sin mirar atrás. Michael se quedó quieto, observando cada uno de sus pasos hasta que desapareció tras los setos del jardín vecino. El silencio regresó, pero esta vez no tenía nada de pacífico. Era el tipo de silencio que precede a algo mucho peor. Todo cambió en un instante. No hubo advertencia ni gritos previos, solo el sonido seco de unos pasos rápidos por el sendero y la sombra del mismo hombre, Brooks, cruzando el césped, directo hacia Emily. Ella apenas tuvo tiempo de girar. ¿Qué está haciendo? El supuesto oficial, con una rapidez que desmentía su calma anterior, la empujó con el hombro y los 2 brazos extendidos. Emily cayó hacia atrás, trastabilando, aferrada aún a la pequeña Ava, pero él fue más rápido. Con un movimiento frío, preciso, le arrancó a la bebé de los brazos. Emily cayó sobre las rodillas. Sus manos vacías temblaban como si aún cargaran el peso de su hija. Y entonces gritó. No fue un grito normal. Fue un sonido crudo, visceral. Un alarido que rascó el aire como una sirena. No tenía palabras, solo puro pánico, dolor inmediato, horror absoluto. Michael, que estaba en la parte trasera de la casa, escuchó ese grito y ya sabía. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Salió corriendo, sin zapatos, sin aliento, solo impulso. Saltó los 3 escalones del porche de una zancada. La tierra quemaba bajo sus pies descalzos. Vio la esquina apenas por un segundo. La figura de Brooks corriendo hacia el lago artificial, con Ava apretada contra su pecho. Y luego, lo imposible. Brooks, sin frenar, extendió los brazos y soltó a la bebé. Ava voló en el aire como un fragmento de tela, pequeña, frágil, inocente. El tiempo se congeló. Los gritos de Emily se quebraron. Michael rugió, con un sonido que no había emitido desde Afganistán. No era un grito humano.
Era algo más antiguo, algo primitivo, una descarga absoluta, pero el agua ya había recibido a Ava, un chapoteo breve, demasiado breve, y después, el mundo se quedó sin sonido, todo se detuvo, no había brisa, ni coches, ni pájaros, solo el eco fantasma de un impacto que no debería haber ocurrido. Miguel llegó al borde del lago y se lanzó sin dudar. El agua helada por la profundidad artificial se quedó sobre su cabeza. Él nadaba no con fuerza, sino con furia, brazada tras brazada, impulsado por un único pensamiento: lévame a ella. Abajo, entre la maleza acuática y el reflejo del cielo roto, algo se movía, y Miguel no iba a permitir que ese algo se apagara. No hoy, no su hija, no así. El agua lo envolvió como un muro frío. Miguel se sumergió sin pensar, sin calcular. Sus ojos abiertos buscaban entre los reflejos distorsionados por la superficie rota. No grito, no dudo, no rezo, solo busco. Ali, entre los destellos del sol, vio algo pequeño y pálido flotando. Su hija. Ava estaba boca abajo, apenas meciéndose con las ondas que aún vibraban tras la caída. Parecía suspendida entre dos mundos, el de los vivos y el del silencio absoluto. Miguel la alcanzó en dos brazadas. La tomó con las dos manos, con un cuidado que chocaba con la violencia del momento. La levantó fuera del agua con una ternura brutal, emergió y corrió. Sus pies golpeaban el barro y el césped empapado. En sus brazos Ava no se movía. Su cuerpo estaba blando, liviano, demasiado liviano, su rostro quieto. Miguel cayó de rodillas junto al lago, la recostó con delicadeza sobre el pasto. No escuchaba nada, no sentía el mundo, solo sabía una cosa: cada segundo era una bala más que perdía en esta batalla. Vamos, Ava, murmuró con voz entrecortada, comenzando la maniobra. 1, 2, 3 compresiones. Su respiración. Nada. Ojos cerrados, pecho inmóvil. Emily legó corriendo y se desplomó a su lado. No lloraba, no gritaba, solo miraba, como si su alma ya estuviera medio fuera del cuerpo. Miguel no podía permitirse sentir. Todavía no colocó su boca sobre la de Ava. Un soplo, otro, y compresiones de nuevo, precisas, rítmicas, no como en los libros, como en la vida real, como lo había hecho en el campo, con compañeros, con civiles, con amigos, con desconocidos, pero nunca con su hija. Vamos, Ava, por favor, susurraba, ya sin darse cuenta de que lloraba. Lágrimas le caían sobre sus manos mientras seguía presionando ese pequeño pecho, tan frágil, tan suyo. Las sirenas se oían a lo lejos, demasiado lejos. Emily sostenía la manta que aún estaba mojada. No decía nada, solo tocaba la pierna de su esposo, como si eso pudiera sostenerlo, como si pudiera compartir parte del dolor. Miguel sabía lo que estaba pasando. El tiempo corría. Lo sentía como un cuchillo en la nuca. Cada segundo que Ava no respiraba, era un paso más lejos. Pero él no paró, no se permitió rendirse. Y entonces, un leve sonido, apenas un suspiro, un estremecimiento, y luego un quejido agudo, como una cuerda que vuelve a tensarse. Miguel se detuvo, observó. Ava había movido un dedo, luego su boca se abrió. Un sonido como un lamento se escapó de su garganta. «Respira», gritó Emily. «Está respirando». Miguel dejó caer su cabeza hacia el pecho. Soloso, no como un soldado, como un padre. Ava empezó a llorar, pequeño, tembloroso, pero real, el llanto más hermoso del mundo. La ambulancia llegó segundos después, pero para Miguel el verdadero milagro ya había ocurrido, no por intervención divina, no por suerte, por instinto, por amor, por no rendirse, y ese día supo que había librado la batalla más difícil de su vida, y la había ganado. El vecindario seguía en silencio, como si aún no supiera qué acababa de ocurrir. Solo se escuchaba el zumbido de los motores de las ambulancias y los pasos rápidos de paramédicos sobre el césped húmedo. El sol se había movido unos grados desde la tragedia, pero el aire parecía estancado, como congelado en el tiempo. Emily estaba sentada en la parte trasera de la ambulancia, con Ava en brazos. La bebé, envuelta en una manta térmica, dormía, respiraba. Eso era todo lo que importaba ahora. Miguel estaba al lado de la puerta, de pie, empapado de pies a cabeza, con la ropa pegada al cuerpo. Las manos le temblaban aún, pero su mirada estaba firme, fija en una sola dirección, el auto policial donde acababan de meter a Brooks. Nadie hablaba con él todavía. Los agentes estaban demasiado ocupados intentando comprender quién era realmente ese hombre. En los primeros minutos, todos pensaron que se trataba de un incidente aislado, un individuo con problemas psicológicos disfrazado, con una fantasía de autoridad mal canalizada.
Pero muy pronto, esa teoría comenzó a deshacerse. Cuando uno de los oficiales se acercó al vehículo de Brooks, un SUV negro estacionado más abajo en la calle, lo primero que notó fue que no tenía placas. Las ventanas traseras estaban polarizadas de forma ilegal, y dentro había algo más perturbador aún: una carpeta manila, con joyas impresas, notas escritas a mano y varias fotografías en blanco y negro. En ellas Michael, Emily y Ava, fechadas, marcadas con ubicación, desde diferentes ángulos, algunas desde lejos, otras desde dentro del barrio. Una incluso mostraba a Emily saliendo del hospital, otra, Michael sacando la basura al anochecer, y en una de las últimas, Ava dormía en la cuna del porche. La toma parecía haber sido hecha desde los arbustos del jardín delantero. Uno de los policías frunció el ceño. «Esto no es impulsivo», murmuró. «Esto fue planeado». Mientras tanto, en la estación de policía, empezaban a procesar la información personal de Brooks. Su nombre completo era real. Su dirección, una habitación alquilada en un motel a las afueras del condado. No tenía antecedentes penales, ni órdenes judiciales, ni siquiera una infracción de tránsito. Su historial digital era casi limpio, demasiado limpio. Pero su mochila decía otra cosa. En uno de los bolsillos interiores, cuidadosamente protegida en una funda plástica, había una libreta de notas, escrita a mano, nada digital, nada rastreable. En ella, nombres de residentes de Willow Creek, algunos tachados, otros subrayados. Había códigos al lado de cada uno. A1, N6, arpendiente, Z confirmado, y entre todos uno resaltado en rojo, varias fechas: Carter, objetivo directo, neonatal, exmilitar, rango SEAL, reacción esperada, violenta. Los detectives intercambiaron miradas. Ya no había duda. Brooks no actuó solo, y lo que ocurrió en el lago no fue un ataque irracional, sino una operación cuidadosamente elegida. ¿Pero por quién? ¿Y para qué? El uniforme de Brooks era falso, eso ya estaba claro. La placa era una réplica barata, de las que se venden en línea. La radio estaba rota por dentro, solo era un accesorio. El logo de Hoa Patrol era una mezcla entre diseño oficial y fantasía. Pero lo más importante era la información que tenía. Sabía los horarios de Emily, su puesto exacto en el hospital, su número de empleado. Sabía los años de servicio de Michael en la Marina, su rango y la base donde fue destinado. Incluso había fechas privadas, la fecha de nacimiento de Ava, su peso al nacer, e incluso el nombre del pediatra. Esa información no está en redes sociales. ¿Cómo accedió a esto?, preguntó uno de los oficiales. La única respuesta razonable era que alguien se lo entregó, y alguien que tenía acceso directo a bases de datos o a documentos internos. Esa misma noche, la policía contactó al comité directivo de la Hoa de Willow Creek. La reacción fue extrañamente defensiva. El presidente de la asociación, un hombre llamado Richard Hannam, negó rotundamente que Brooks tuviera alguna relación con ellos. Dijo que no estaba contratado, ni como patrullero, ni como vigilante, pero cuando le preguntaron por qué había documentos con membrete de la Hoa en el vehículo, respondió simplemente: «Eso no debería haber estado ahí. No lo reconozco. No, esto es un crimen. Solo, no debería haber estado ahí». Michael, sentado en el hospital junto a Emily mientras Ava era examinada, lo supo antes de escucharlo en boca de nadie. Esto era más grande. No era un loco, era un mensajero, alguien con un objetivo, y una red detrás, mentiras uniformadas, pero con acceso a la verdad, demasiada verdad. Y Michael Carter, por primera vez desde que volvió a casa, sintió algo que no sentía desde el campo de batalla: una misión. Durante las primeras 48 horas tras el ataque, la atención de Michael estuvo enfocada solo en una cosa: Ava. Su hija estaba viva, respiraba, respondía al tacto, dormía abrazada al pecho de Emily. Y aunque los médicos le hacían controles constantes, lo peor, según ellos, había pasado. Pero Michael sabía que no. Lo peor no fue lo que pasó en el lago. Lo peor fue cómo pasó, y por qué nadie lo detuvo antes. La policía continuaba con la investigación. Pero Michael no era alguien que supiera quedarse de brazos cruzados. Pidió acceso a los documentos públicos de la Hoa, asistió, silenciosamente, a las reuniones comunitarias, revisó actas, buscó nombres. Poco a poco, lo que antes parecía rutina de vecinos se fue convirtiendo en un rompecabezas mucho más oscuro. La pieza clave llegó una mañana, gracias a un oficial que había estado en la escena del crimen.
un joven detective del condado, que no podía revelar información formal pero dejó caer algo en confianza. Ese tal Brooks no era desconocido para la JOA. Mikel lo miró fijo. ¿Qué quieres decir? Fue miembro de apoyo externo hace más de un año. Seguridad privada, nunca oficial pero tolerado. Lo echaron por acoso. A una madre soltera, lo taparon todo. No hay reporte, no hay denuncia policial. Mikel se quedó en silencio por unos segundos. Luego preguntó, ¿quién era ella? Ya no vive aquí. Fue entonces cuando Mikel entendió que lo que ocurrió con su familia ya había ocurrido antes. Tal vez no con el mismo desenlace, pero sí con el mismo actor, el mismo perfil, la misma omisión. La JOA sabía. Había registros internos que lo confirmaban. Una reunión de 2023 donde Brooks fue mencionado como personal problemático. Otra acta donde se debatía su reubicación informal a una zona menos visible del vecindario. Y una carta, firmada por el comité, donde se le entregaba una recomendación positiva para su traslado como voluntario de patrullaje a otra comunidad privada. Todo eso, en papel membretado, con firmas, selado, y lo más importante, con celo confidencial. El archivo nunca fue divulgado, nunca se notificó a la policía, nunca se alertó a los vecinos. La JOA optó por silenciarlo todo, bajo el argumento de evitar escándalos y preservar la imagen del vecindario. En otras palabras, el prestigio fue más importante que la seguridad. Cuando Mikel leyó el documento, una copia filtrada por un exmiembro anónimo del comité, no sintió rabia inmediata, sintió vacío, como si un pozo se abriera bajo sus pies, porque allí estaba con palabras frías y bien escritas, la prueba de que su hija había estado en peligro por una cadena de decisiones tomadas por adultos cómodos, sonrientes, disfrazados de buena vecindad. Decisiones que colocaron a un hombre inestable a pocos metros de su casa, con acceso a su calle, a su rutina, a su familia. Y no solo eso, Brooks tenía un historial psiquiátrico extenso, informes de comportamiento errático, denuncias por amenazas verbales, y, según descubrió después, órdenes de alejamiento en 2 estados diferentes. Todo documentado, todo rastreable, todo ignorado. Mikel ya no estaba simplemente enojado. Lo que sentía ahora era distinto. Era determinación, no por venganza, no por castigo, por justicia, por otras familias que aún no saben lo que puede ocurrir, por todos los que confían en un barrio tranquilo, sin saber lo que hay detrás de las puertas cerradas. Emily lo observaba desde la cocina mientras él estudiaba los papeles. Lo conocía, sabía que estaba ocurriendo dentro de él, la transformación, el cambio de energía. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó en voz baja. Mikel no apartó la vista de los documentos. No levantó la voz, solo dijo, no van a enterarlo esta vez. Y si intentan hacerlo, ahora sí la miro, con la calma de quien ha estado bajo fuego real, con la claridad de quien ya no teme perder. Entonces lo desentierro yo. Mikel Carter no era un hombre que delegara en la suerte. Había aprendido, en otros países y en otras guerras, que la seguridad era un espejismo, que cuando confías ciegamente en que otros hagan lo correcto, es cuando todo se rompe. Así que esa noche, mientras Emily dormía en el sofá con Ava sobre su pecho, Mikel se sentó en la mesa del garaje. No encendió música, no necesitaba distracciones, solo silencio. Sobre la mesa de madera colocó una toalla gris doblada, encima 3 elementos, un frasco con aceite especial, un kit de limpieza, y su Glock 19. No la había usado en años, no fuera del campo de tiro, pero nunca la había dejado de cuidar. La desmontó con manos seguras. Cada pieza encajaba como si lo hubiera hecho ayer. Limpió el cañón, revisó el percutor, cargó el cargado con precisión medida. Una a una, las municiones descansaron en su lugar. No era una reacción emocional, era lógica pura, porque ahora sabía que no podía confiar en quienes debían protegerlos. El sistema se había mostrado inerte, lento, complaciente con el peligro. La JOA había encubierto, la policía había llegado tarde. Y Ava, su hija, ya había sentido lo que significaba esa lentitud. Mikel no buscaba venganza, no quería hacer daño por hacer daño, quería prevenir, cortar de raíz lo que otros tapaban con palabras amables y comités de ética. Esa misma madrugada, se sentó frente a su computadora. Abrió planos públicos del vecindario, revió actas de asambleas, identificó las direcciones de los miembros clave de la junta: Richard Hannam, la presidenta suplente Laura Dre, el tesorero Michael Langford. Comparó cámaras de seguridad instaladas por la asociación con las suyas. Detectó puntos ciegos, zonas sin iluminación,
Horarios de baja circulación. Tomo notas, no largas. Breves, precisas. Como en las misiones antiguas. Patrullas nocturnas. 23 o'clock to 0:30. Entrada secundaria de servicio. Sin cerradura visible. Sala de reuniones. Acceso lateral desde el jardín oeste. Archivo físico. Sótano del centro comunitario. No tenía un plan de ataque. Tenía un plan de verdad. Quería pruebas. Quería documentos. Quería exponer todo lo que habían escondido bajo el lema de armonía vecinal. Que cada firma, cada silencio, cada encubrimiento, saliera a la luz. Se levantó al amanecer. Guardó la Glock en una caja con código. Cerró el cuaderno con las notas. Luego volvió al interior de la casa. Emily aún dormía, con Ava respirando tranquila, sin saber lo que su padre estaba preparando. Michelle se detuvo frente a ellas, y por primera vez en días sintió algo parecido a calma. No porque todo estuviera bien, sino porque, por fin, sabía qué debía hacer. Una semana después, el vecindario seguía envuelto en una calma sospechosa. La Hoa no dio declaraciones. Nadie preguntó por Brooks. Nadie se acercó a los Carter. Pero Michelle no buscaba palabras, buscaba actos. Y esa mañana, a las 10 o'clock en punto, entró sin previo aviso a la sala de reuniones de la Hoa. Allí estaban Richard Hannam, Laura Dre y Michael Langford. 3 caras tranquilas, 3 firmas en los documentos que encubrieron al hombre que casi le quitó a su hija. Michael dejó una carpeta sobre la mesa. Contenía pruebas, actas internas, correos, informes ocultos, silencio institucional disfrazado de procedimientos. Renuncien, entreguen todo a las autoridades. Háganlo ustedes, o lo haré yo. Hannam sonrió. ¿Y qué vas a hacer? ¿Amenazarnos? ¿Tú solo? Michael no respondió. Solo sacó su Glock 19, apuntó al suelo, disparó 3 veces, el eco retumbó en las paredes, café derramado, rostros pálidos, nadie se movió. Michael levantó el arma y vació el resto del cargador al aire, sin herir a nadie. Preciso, intimidante, legal, el mensaje era claro. Se acabó, salió caminando, sin apuro, lo detuvieron en la calle, lo esposaron, lo interrogaron, lo soltaron al día siguiente. No hubo heridos, pero por primera vez, hubo miedo real en quienes habían jugado a ser autoridad sin asumir sus consecuencias, y esa misma tarde, legaron 3 cartas de renuncia a los buzones del vecindario. Michael no celebró, solo abrazó a Ava, porque la guerra, al menos por ahora, había terminado. Hoy Ava cumple 2 años. Corre descalza por el jardín, riendo, con el cabello revuelto por el viento y las mejillas sonrojadas por el sol de la tarde. Lleva un vestido azul con girasoles, regalo de su madre, y en sus manos pequeñas sostiene una pelota de tela que lanza sin dirección, como si el mundo entero estuviera hecho para jugar. No recuerda nada. Y eso es lo más justo. Michael la observa desde el porche, sentado en la misma silla donde, 2 años atrás empezó todo. Tiene una taza en la mano, pero no la bebe. Solo la sostiene. Mira a su hija con una mezcla de ternura y algo más difícil de explicar, gratitud, tal vez, o una calma que aprendió a construir desde el dolor. Emily sale con una manta, se sienta a su lado, le toma la mano. Ninguno habla, no hace falta, porque hoy no se trata de palabras, se trata de silencio, de ese silencio distinto al de antes, no el que esconde peligro, sino el que nace cuando sabes que has hecho lo correcto, incluso si nadie lo aplaude. Michael no es un héroe con medallas, ni quiere serlo. Es un hombre marcado por decisiones que nunca pidió tomar, pero las tomó. Cuando el sistema falló, cuando todos miraron hacia otro lado, cuando nadie pensó en lo que vendría después, y él lo hizo por una sola razón, por ella. Ava no sabe lo que su padre tuvo que hacer para que ese jardín siguiera siendo seguro. No sabe lo que significó enfrentar a una estructura que prefería el silencio al conflicto. No sabe lo que pesaba cada decisión tomada en soledad, y no tiene que saberlo, porque él ya lo sostuvo por los dos. Cuando cae la noche y la casa duerme, Michael cierra puertas, revisa ventanas, se asoma al jardín una última vez antes de apagar la luz. Y antes de acostarse, desliza una mano bajo la almohada. Allí está, la Glock, descargada, pero presente. No por paranoia, no por violencia, por memoria, por deber, por si acaso. Porque aunque todo parezca tranquilo, él sabe algo que otros olvidan con facilidad. La paz no se hereda, se protege. Y mientras Ava siga corriendo por ese césped sin miedo, Michael seguirá despierto, silencioso, presente. Porque a veces, los héroes no salvan el mundo, solo se aseguran de que una niña pueda vivir en él.